estática, que nos dice, es la rama de la mecánica, si la mecánica es dentro de la física, ¿no? Que estudia las propiedades de las fuerzas, ¿ve? Acá ya aparece quiénes son las causantes del movimiento. Ahora vamos a ver quiénes son los que provocan el movimiento, ¿no? Entonces, la estática justamente es eso, bueno, rama de la mecánica que estudia las propiedades y las fuerzas y condiciones que debe cumplir los cuerpos que se encuentran en un estado especial llamado equilibrio mecánico. En palabras más simples, estudia todo lo que tiene que ver con equilibrio. Entonces, como estudia ese estado especial llamado equilibrio mecánico, entonces tenemos que estudiar por qué es equilibrio mecánico. Entonces, equilibrio mecánico, ¿qué será? Es aquel estado que adopta un cuerpo en donde no posee ningún tipo de aceleración. Entonces, esa es la palabra clave para este tema. Entonces, equilibrio es cuando no hay aceleración. Con respecto a un sistema de referencia inercial, como por ejemplo la Tierra. Ya es suficiente con eso que hayas entendido. Suficiente. Entonces, ¿qué es equilibrio? Es un estado donde no, la aceleración es nula. En otras palabras, no hay aceleración. Aquí tenemos un ejemplo de un equilibrio mecánico. Ya, muy bien. Viendo esta situación, se va a generar dos tipos de equilibrio. Uno de ellos se llama entonces el equilibrio cinético y el otro es el equilibrio estático. Ya, entonces, empezamos con el primero. Equilibrio estático. Esto ocurre cuando el cuerpo está en reposo, o sea, cuando no se mueve, o cuando hay un movimiento inminente, pero sin lograr moverse. Movimiento inminente quiere decir intenta moverlo, pero sin lograrlo, ¿no? Ya está. Entonces, equilibrio estático, el cuerpo está en reposo. La velocidad igual a cero, en otras palabras. En reposo, aceleración cero, velocidad cero. Eso es equilibrio estático. Entonces, por ejemplo, el anterior ejemplo podría considerarse como un ejemplo de equilibrio estático. Equilibrio cinético. Este ocurre cuando un cuerpo se mueve en línea recta pero a velocidad constante. O sea que si se mueve en línea recta y a velocidad constante, también está equilibrio. O sea, si la velocidad no cambia, de pronto 5 metros por segundo y sigue siendo 5 metros por segundo y sigue siendo 5 metros por segundo, la explicación por qué sigue siendo 5 metros por segundo es porque en ese cuerpo no hay fuerzas que actúan sobre él. Entonces, cuando el cuerpo se mueve a velocidad constante o con movimiento rectilíneo uniforme, también se encuentra en equilibrio. Está en equilibrio con movimiento, pero está en equilibrio. Un ejemplo práctico sería, por ejemplo, cuando te subes a la bicicleta. Entonces, si tú te quedas parado en la bicicleta y te vas a caer, pero comienza a pedalear y con equilibrio, ahí está, equilibrio cinético, equilibrio con movimiento, equilibrio con velocidad constante. O el otro ejemplo sería, por ejemplo, a ver, ¿no? En el circo sobre una pita intentan cruzar, ¿no? Entonces, con un palo intentan generar el equilibrio y comenzar a caminar. Ahí está el ejemplo de equilibrio cinético también, ¿no? Entonces, se puede lograr, veita esa palabra equilibrio, pero con movimiento. Bueno, una vez entendido qué es el equilibrio mecánico y que existen dos tipos, ahora vamos a hablar de la primera ley de Newton, o conocido como la ley de la inercia. ¿Qué nos dice? La primera ley del movimiento rebate la idea aristotelética de que un cuerpo solo puede mantenerse en movimiento si se le aplica una fuerza. O sea que Aristóteles nos decía que para que un cuerpo se pueda mover hay que aplicar una fuerza.
Newton expone que todo cuerpo preserva su estado de reposo o movimiento uniforme, a menos que sea obligado a cambiar su estado de fuerzas impresas sobre él. O sea, en otras palabras, quiere decir, y cuál es la oposición que da a la idea de Aristóteles, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿No? A Newton básicamente lo que expone es que todo cuerpo va a permanecer en reposo, o sea, se va a quedar ahí en reposo, a menos que una fuerza haga cambiar ese reposo. Si alguien le empuja un carro que está en reposo, ya no va a estar en equilibrio. Hasta ahí Aristóteles y Newton tenían la misma idea. Pero algo más Newton aclaró, ¿no? ¿Cuál era? Que también existe, pues, cuando se mueve, cuando un cuerpo está en movimiento, también puede estar en equilibrio. Entonces, si se está moviendo con la misma rapidez, a menos que una fuerza no lo detenga, esto va a seguir con la misma rapidez, ¿ves? Entonces, ahí está. De eso se trata la primera ley de la inercia. Ejemplos de esto tenemos muchos, ¿no? Por ejemplo, para entender la inercia. Imagínate que estás yendo galopando en un caballo a toda velocidad y de pronto el caballo se detiene. ¿Qué va a pasar con la persona que está encima del caballo? Se va a ir hacia adelante. Inercia. ¿Qué está pasando? En este caso, la persona no quiere estar en reposo, no quiere detenerse. Como no hay una fuerza que lo detenga, tiene que seguir moviéndose. ¿Ves? Ahí está. A menos que una fuerza no lo detenga, no va a cambiar de estado. Ahí está, el caballo se detiene y como la persona no hay una fuerza que lo detenga, tiene que seguir pues avanzando y se va a caer, obviamente. Otro ejemplo podría ser que un carro está yendo a toda velocidad y de pronto se detiene, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Todas las personas se van hacia adelante. ¿Ves? ¿Qué está pasando? ¿Ves? A las personas nadie lo está deteniendo, entonces hay una resistencia a ese cambio de movimiento. Y lo mismo pasa cuando de pronto, a ver qué pasaba si de pronto estás en el caballo y distraído estás en el caballo, entonces resulta que el caballo comienza a correr. ¿Qué va a hacer? Te vas a caer. ¿Por qué? Porque nadie a ti te está empujando, nadie actúa una fuerza sobre ti, entonces hay una resistencia al cambio de movimiento. No quieres moverte, es por eso que te vas a caer, ¿no? Muy bien, entonces. Eso es muy bien, entonces esperando que esté claro la primera ley de Newton, la ley de la inercia, pasamos a la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton establece que siempre un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, el segundo objeto ejerce una fuerza de igual magnitud, pero dirección opuesta sobre el primero. Con frecuencia se enuncia como a la acción y al que se opone se le pone como reacción. Entonces, en cualquier interacción quiere decir contacto, hay un par de fuerzas. Esa fuerza se llama acción y reacción, cuya magnitud, cuando nos está hablando sobre su tamaño, es igual. O sea, si es 300 newtons, es 300 newtons. Pero ¿cuál es la diferencia? Son las direcciones. Son opuestas las direcciones. Las fuerzas que se dan en pares, lo que significa es que hay una fuerza de acción y una de reacción, que forma una interacción entre dos cuerpos. Aclarando con el ejemplo que les voy a hacer, entendamos que tanto la acción y la reacción, ¿no? Se tiene que dar en el mismo cuerpo, ¿ya? Obviamente la reacción viene del otro cuerpo, pero la acción y reacción se da un mismo cuerpo. A ver, con el primer ejemplo que te voy a poner, esperando que esté claro. Cuando tú golpeas, por ejemplo, a la pared, resulta que, imagínate, con fuerza lo golpeas, eso sería la acción. ¿Cuál sería la reacción? La reacción lo vas a sentir en los nudillos de tus dedos.
Si lo has golpeado fuerte, a la vista se va a hinchar. Pues ahí está. Entonces, si no habría reacción, pregúntate, ¿por qué se hincha tus dedos? A ver, ahí está. Es porque hay una reacción también de la pared. Entonces, por eso es que hasta te va a doler la mano. Entonces, cuando hay contacto entre una acción, siempre hay una reacción. Otro ejemplo, por ejemplo, ¿no? Estos botes, no, los botes no tienen. Las lanchas tienen un motor. Y lo que te impulsa, lo que te mueve no es el motor. Normalmente, si tú te has dado cuenta, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el bote tú quieres avanzar, ¿hacia dónde vas a mover las paletas, no? Entonces, esto se han dado cuenta, pues, ¿no? Entonces, lo que se ha tratado de hacer en una lancha es que cuando tú vas moviendo, ¿no? En este caso, en los botes, te cansas. Entonces, mejor un motor que mueve por ti. Entonces, ¿qué hace las paletas del motor? Lo empujan al agua. Y entonces, ¿qué sucede con el agua? El agua, entonces la acción tú le empujas la acción sería tú le empujas al agua y el agua ¿qué va a hacer? Te va a empujar. Acción, reacción. Entonces, por el efecto de la reacción, tú vas a avanzar. Ahí está entonces otro ejemplo de acción y reacción. Muy bien. Vamos entonces, una vez ya viendo estas dos grandes leyes, que es la primera ley y la tercera ley de Newton, basándonos a lo que realmente vamos a entrar. Este tema estudiaba básicamente la interacción y la interacción tiene que ver con la fuerza. Ahí está la tercera ley de Newton, acción y reacción. Es un tipo de fuerza. Entre, mira, ve, dos astros existe también una atracción, fuerza de atracción y también repulsión, ¿ves? Cuando un cohete se eleva por el efecto de acción y reacción, ¿no? Que se va. Muy bien, entonces vamos a definir la fuerza. La fuerza es una magnitud vectorial que expresa la medida de la intensidad de la interacción. Ya nos va a dar cuánta interacción hay entre una pareja de cuerpo, el par de cuerpos. En el sistema internacional de unidades, la fuerza se mide en newton. Un newton se representa una N o un kilogramo metro por segundo al cuadrado. ¿Ya? Un kilogramo metro por segundo al cuadrado es un newton. Te vais a olvidar. Ya está. Muy bien. Vamos ahora a ingresar, como ya sabemos qué es la fuerza es la interacción, ¿no? Mide la interacción que hay entre dos cuerpos. ¿Cuánta interacción hay? Entonces, vamos a hacer uso de la mecánica de aquellas fuerzas principales que tú tienes que conocer. ¿Cuáles esas? Hay un montón de fuerzas, pero las más usuables, las más que se usan. Entonces, empezamos con el primero que es el peso, o conocido como fuerza de gravedad. A la fuerza de gravedad también se le conoce como peso. Ya, entonces, la fuerza de gravedad, ¿qué es? Es aquella fuerza con la cual la Tierra atrae a los cuerpos que se encuentran en sus inmediaciones. Quiere decir porque es aquella fuerza que se encuentra a todos los cuerpos que están cerca al planeta Tierra van a ¿no? Recibir esta fuerza de gravedad, esta acción, ¿no? Entonces, todos los que están cercanos a la Tierra van a tener esta fuerza de gravedad llamada peso. Muy bien. Geométricamente, para hallar el peso, la forma correcta es tal vez ubicando el centro de gravedad, pero bueno, más o menos ingresando a lo que es el peso, se dibuja con un vector siempre dirigido hacia abajo. Un vector dirigido hacia abajo. Eso es la forma de graficar el peso.
puedo tener un segundo ejemplo, por ejemplo acá, un cuerpo inclinado. Entonces, mira, ve, por el hecho que he dibujado así el peso, entonces tú tienes que recordarte lo que te estoy diciendo. El peso se dibuja con un vector hacia abajo, no vais a dibujar así. Entonces, del centro del cuerpo hacia abajo. Así se dibuja el peso, ¿ves? Por más que esté con un plano inclinado. A ver, ¿cómo puede estar un cuerpo? A ver, me imagino, a ver, otro ejemplo. A ver, imagínate que está aquí, sobre una pared está un ladrillo o cualquier cuerpo, y lo están empujando con cierta fuerza. Entonces, alguien te dice, dibuja la fuerza de gravedad. Entonces, tienes que recordarte que la fuerza de gravedad se grafica con un vector, porque es una magnitud vectorial el peso, entonces con una flecha hacia abajo. Eso sería el peso. Esperando que no te olvides la situación que te estoy explicando. Entonces, es un vector dirigido hacia abajo el peso. ¿Ya? Ahí tenemos, por ejemplo, una piedra lo está soltando. ¿Por qué hacia abajo, profesor? Sería eso la pregunta, tal vez porque la gravedad siempre te va a traer al centro del cuerpo. Bueno, entonces, por la gravedad, y es también producto de él, es que sale este peso. Entonces, producto de la gravedad sale la fuerza gravitatoria. Muy bien, o conocido como peso, una flecha hacia abajo. En lo real, nosotros pensamos que así es, pero en realidad es así, ¿ve? En lo real es así. Tú estás dibujando así, ¿ve? El peso es una fuerza dirigida al centro del cuerpo, ¿ve? Puede estar acá la piedra, yo no sé, tal vez acá está la piedra. Si acá está la piedra, dibujo, ¿ve? Hacia abajo, así es hacia abajo, ¿ve? Si está acá, hacia abajo. Está aquí hacia abajo, esto es hacia abajo. Entenderlo eso. Entonces, en lo real es eso, pues eso es lo que está sucediendo. Bueno, a ver, ¿dónde el peso va a ser igual a la masa por gravedad? Para hallar el peso vas a multiplicar la masa por la gravedad. Si la gravedad es 10, entonces fácil. Si esto es 5 kilogramos, 5 por 10, 50. Si esto es 6 kilogramos, 6 por 10, 60. Pero va a cambiar en la unidad, que va a ser newton, 60 newton. Si esto es 8, 8 por 10, 80 newton. Así, ahí está. Entonces, la fuerza de gravedad va a estar en newton. Esto es la masa que tiene que estar en kilogramos y la gravedad en metros por segundo al cuadrado. Casi siempre nosotros vamos a considerar 10, pero normalmente si no me dan el valor de la gravedad de 10 se considera 9,8. Eso tienes que recordar. Muy bien. Una vez que ya hemos explicado un tipo de fuerza, una de las fuerzas más usuales, pasamos a otra fuerza que también es bastante usual. Se le llama la fuerza de tensión, pero debido a que tenemos siempre, nos gusta cortar las palabras a veces. Oye, préstame tu bicicleta, préstame tu bici, ¿no? Cortamos las palabras entonces. A la fuerza de tensión ya mayoría simplemente lo llamamos tensión. Entonces ya pues tensión se está refiriendo a la fuerza de tensión, ¿ya? Ya se ha hecho común en el lenguaje argot, ¿no? Ya está. Entonces, ¿qué es la fuerza de tensión? Es aquella fuerza que surge en el interior ¿de dónde? De hilos. ¿Dónde más? En cuerdas. ¿En qué más? En cables. Allá está. O sea, la fuerza de tensión está en el interior de los hilos, de las cuerdas, de los cables, coma, etcétera. O sea, cuerpos que son inextensibles y se manifiesta como una resistencia que estos ofrecen a ser estirados. Allá entonces ya sabemos dónde vamos a encontrar la fuerza de tensión. Muy bien, ahí por ejemplo tenemos una cuerda. Entonces, ¿cuál es lo correcto, profesor? ¿Cómo se grafica la fuerza de la tensión?
se hace el corte imaginario, aquí está. Y obviamente cuando tú haces el corte imaginario se genera dos sistemas. Uno es este sistema donde está el brazo. Pues para el sistema brazo, la tensión va a apuntar al corte. La tensión apunta al corte, ahí está. Y esto se llamaría tensión. Para el sistema que está aquí, es otro sistema ya. Si yo quiero aquí resolver en esta parte, entonces también se dibuja una flecha hacia el corte. Pero si esto ha valido 10 newton, esto también vale 10 newton. No es que acá valga otro valor. Si esto es T, esto también es T. Entonces, no hay necesidad de hacer para los dos sentidos, sino va a depender dónde vas a tú resolver. Muy bien, entonces eso sería la tensión. Así es la forma como se grafica la tensión. Entonces, ahí dice bien claro, para representar a la fuerza de tensión en un punto, en cualquier punto, se debe hacer el corte imaginario y esta siempre apuntará a dicho corte. Ahí está. Tú eliges dónde vas a hacer el corte imaginario y esta tensión va a apuntar a dicho corte. Entonces sus valores van a ser la misma, ¿no? Ya no te veo acá también T, ya. Muy bien. Por ejemplo, ahí es un ejemplito que les hemos puesto. Entonces, por ejemplo, yo quiero acá ya me han puesto nombre de las tensiones. Ya si te han puesto nombre, solo te falta hacer el corte imaginario y dibujar la flecha. Ahí acá era, primero. Y ahí está, corte imaginario y la flecha. Esto se llama ya tensión 2, ¿ves? Corte imaginario y la flecha. Y acá también, corte imaginario y la flecha. Y ahí está, así se grafica la tensión. Esto lo que he graficado es la gráfica para el punto. ¿Ah? Eso es para el punto. ¿Ah? Esa gráfica sería para este punto. No tiene nada que ver. Si tú graficas esto y me resuelves la esfera, está mal, ¿no? Si tú quieres graficar para la esfera, es diferente. Aquí está la esfera, acá tiene su cuerda. Entonces, cuando yo hacía el corte, la tensión para la esfera tenía que ser hacia arriba. Y como esto se llama tensión 3, esto también es tensión 3. Esto sería la gráfica para la esfera. Obviamente acá hay peso también, ¿ya? Pero solamente estamos explicándote sobre la tensión. Ya en los ejercicios lo que tú vas a hacer es, en un ejercicio, reconocer qué tipo de fuerzas hay. Por ejemplo, hasta ahorita hay tensión y ya se te ha explicado peso también. ¿eh? Entonces, va a tener peso también esto. O sea, fuerza gravitatoria. Y va a comenzar a funcionar las leyes. Pero, por ejemplo, acá vas a poder aplicar la primera condición de equilibrio que ya te voy a explicar. Acá también podrías aplicar la primera condición de equilibrio. Pues más o menos de eso se trata los ejercicios. Vamos con una tercera fuerza bastante usada. Se llama fuerza elástica. La fuerza, esta fuerza, es una fuerza que surge en aquellos cuerpos elásticos. Por eso su nombre viene fuerza elástica de cuerpos elásticos. ¿Y cuáles son esos cuerpos elásticos? Por ejemplo, las ligas, los resortes, la barra de goma, etc. O sea, estos tipos de cuerpo van a generar una fuerza elástica, mediante el cual estos tienden a recuperar su forma original al ser deformados. O sea, deformado quiere decir cuando tú lo estiras, se deforma, ¿no? La liga, por ejemplo, lo estiras, pero si lo sueltas va a volver a su estado original. El resorte, igualito, si lo estiras, luego lo sueltas, va a recuperar su forma original. Igualito si lo aplastas, si lo comprimes, luego va a volver a su, ¿no? Forma original. Igualito la barra de goma, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, ahí tenemos, ¿ve?
el ejemplo de un resorte. Aquí está el resorte original. Este resorte, debido a una fuerza, lo ha jalado hacia abajo. Mira, ve, la fuerza que le está imprimiendo la mano es hacia abajo. Pero mira hacia dónde se dibuja la fuerza elástica. La fuerza elástica tú tienes que dibujar en contra de ese movimiento. Haz de cuenta que tú fueras el resorte, imagínate, tú eres el resorte y alguien te jala. ¿Cómo tú, si fueras resorte, cómo reaccionas? Si alguien te estira, tú intentas que no te estiren, pues así también reacciona el resorte. ¿Ves? Por eso que la fuerza elástica va en contra de lo que ha jalado. ¿Ves? Ahora, de donde lo ha jalado, sigue jalándole todavía más. ¿Ves? Pues acá también igualito. Acá va a ser una fuerza elástica 1 y acá no va a ser la misma. Eso te estoy queriendo explicar. Vuelvo a estirar, ya no va a ser la misma fuerza elástica, va a ser otra fuerza elástica 2. Y no solo eso podías haber hecho. Acá hay otro algo interesante. Mira, del resorte sin deformar, del resorte original, lo va a comprimir. Pues imagínate a ti que te aplasten, que tú eres el resorte, te compriman. ¿Qué va a suceder? No vas a querer, pues tú vas a impedir que te aplasten. Igualito el resorte, ¿ve? Lo está aplastando, por eso el resorte, su fuerza es en contra de ese movimiento. La fuerza elástica es en contra de ese movimiento. Esperando que lo has entendido cómo se grafica la fuerza elástica, ahora te vamos a poner la ley para hallar esa fuerza elástica. Esa ley se llama ley de Hooke. ¿Ya? La ley de Hooke, que quiere decir es la multiplicación de la fuerza, ¿no? La fuerza elástica, la constante del resorte por la deformación. La deformación, imagínate que, a ver, te doy un ejemplo, imagínate que esto es 1,5 metros y la longitud inicial es 1. Era 1 metro y la he estirado hasta 1,5. ¿Cuánto se ha deformado? 0,5. Eso es la deformación. Si tú quisieras hallar la deformación, sería longitud final menos longitud inicial. Y la constante del resorte, eso te van a dar, ¿no? Eso es la constante de rigidez. Va a depender del material y de su longitud. ¿De qué está hecho el resorte? Eso va a depender de eso. Sus unidades de la constante de rigidez te pueden dar en Newton por metro o Newton por centímetro. Muy bien. Vamos con la fuerza de reacción. Otra fuerza usual. Es la fuerza que surge en la superficie de dos cuerpos en contacto. Cuando dos cuerpos están en contacto, aparece la fuerza de reacción. Ahí lo tenemos. Entonces, basta que dos cuerpos estén en contacto. Si yo estoy graficando con respecto al bloque, la reacción ahí está. Con respecto al bloque, la reacción ahí está. Cuando los cuerpos son lisos, la reacción es perpendicular al cuerpo. ¿Ya? Cuando las superficies son lisas, liso quiere decir la superficie suavecito, no hay rozamiento. Entonces, la reacción será perpendicular a ellas. Pero en caso contrario, si las superficies son ásperas o rugosas, la reacción dejará de ser perpendicular, ya no va a ser perpendicular. Ahí lo tenemos, ¿ves? Pero la normal sí va a ser perpendicular. Si quisieras graficar la normal, entonces, en este caso, en este primer caso para los cuerpos lisos, la reacción es igual que la normal. En este segundo caso, para las superficies ásperas, la reacción es diferente que la normal. Acá va a haber otra que se llama normal. Obviamente que la normal más la fuerza de rozamiento nos da la reacción. A ver, vamos a hacer un ejemplo ahí para superficies lisas. Imaginemos que es lisa. Entonces, donde tú veas que están en contacto, ahí va a haber rozamiento. Si acá está en contacto, por ejemplo, entonces, ¿para dónde vas? Imagínate que es liso la superficie, entonces vas a dibujar formando 90 grados. Ahí está. Y lo puedes llamar reacción 1. Si tú ves liso allá la reacción hacia el cuerpo, mira, ve, hay contacto, reacción 2. Para él, hay contacto, otra reacción,
reacción 3. Mira, la esfera tiene 3 reacciones. Para la esfera nada más. ¿Eh? Ahora es otro para el otro bloque. Para el bloque que está suspendido por una cuerda, la reacción sería, acá le hemos puesto reacción 3. Sigue siendo reacción 3. ¿Qué más hay? Acá con la pared también hay. Y eso sería reacción 4. Más o menos ahí, pero formando 90 grados. No te olvides eso. Formando 90 grados. Muy bien. A ver, vamos a ver, ahí lo tenemos. Eso es con respecto a la esfera, fíjate. ¿Ve? Entonces, el truquito, recuérdate, para que tú dibujas la reacción, apunta al cuerpo, ¿ya? De la flecha apunta al cuerpo, formando 90 grados, suponiendo que es lisa. Ahora vamos a hacer con respecto al bloque. Fíjate, ¿ve? Acá hay una reacción 3 y acá también hay una reacción 3. O sea, si acá te sale 20 newtons, esto también es 20 newtons. Eso es un truquito para algunos ejercicios. Y acá esto sí es diferente, reacción 4, pero siempre formando 90 grados cuando las superficies son lisas. Entonces, para ustedes casi todos los ejercicios vamos a trabajar en superficies lisas, todavía no rugosas. Ya está. Una vez terminado eso, ingresamos a la primera condición de equilibrio. ¿Qué nos dice la primera condición de equilibrio? Indica que un cuerpo que está en equilibrio, si la fuerza resultante que actúa sobre él es igual a 0. Así de simple. Eso es la primera condición de equilibrio. La sumatoria de fuerzas que existen en el cuerpo tiene que ser igual a 0. Si eso se cumple, el cuerpo está en equilibrio. Para esto, las fuerzas que componen deben ser necesariamente coplanares y concurrentes. Quiere decir que tienen que estar en un mismo plano y se va a cumplir esto. Sumatoria de fuerzas igual a 0. Fuerza 1 más fuerza 2 más fuerza 3 tiene que sumar 0. O sea, en otras palabras más simples, sobre ese cuerpo no actúa fuerza. En forma práctica, para determinar la sumatoria de fuerzas igual a 0 en un cuerpo, ¿qué se hace esto? Sumatoria de fuerzas, esto es un truquito, ya. No quieres aplicar esto porque es general, entonces aplica este truco, que quiere decir sumatoria de fuerzas, por ejemplo, que van a la derecha, fuerzas que van a la derecha, va a ser igual a fuerzas que van a la izquierda. O puede ser sumatoria de fuerzas que van hacia arriba, igual a fuerzas que van hacia abajo. Y si no te gusta la forma práctica, aplicas esto, pues sumatoria de fuerzas igual a 0. Esto o si no, cada uno por separado. Recuérdate que esto es sigma, que significa suma. Bueno, hemos concluido entonces la parte teórica